Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Mal dato de inflación ayer. Muy buenos días, productor. Yo ya me lo sé porque es la segunda toma, pero creo que no le va a gustar las primeras. Hemos tenido un problemilla técnico y creo que las primeras noticias que nos vas a dar, pues no nos van a gustar. Pues así empezamos la mañana, con malas noticias, porque ayer el dato de IPC anual en Estados Unidos pues salió de un 3,8% frente al 3,7% esperado, ¿vale? En el mes anterior había sido de un 3,3%. Y diréis, ¿y qué es el IPC? Pues es la inflación, es pues al ritmo que nos hacen más pobres. Cuanto más alto sea el IPC, pues más pobres nos hacen, Mike. ¿Qué hacemos con esta Sí. gente? Pero dices nos hacen. ¿Tú crees que lo harán adrede entonces? No, que no creo, hombre, si ellos miran por nuestro bien, Esta digo yo. gente vela por nosotros, ¿no? Ujú. Pues no Eso, sé, pero eso. vamos, yo les veo ahí todo el día con la impresora, imprimiendo billetes y billetes y aquí, pues eso, cada día los precios suben más y cada día somos más pobres, Mike. Sí, con los caros que van los toners, ¿eh? En las impresoras y estos tienen ahí, A esta, vamos, a esta gente se lo ilimitado. regalan, el color verde se lo regalan. Ya veo, ya. Bueno, pues a ver, seguimos avanzando las estadísticas, a ver si hay mejores. Pues es Pero esta, que a raíz de mirar la inflación me he encontrado este gráfico que nos trae Mike Saccardi en X y nos habla de la inflación acumulada desde 2021 hasta día de hoy, ¿vale? Hasta 2026. Y es que tenemos en la zona euro una inflación acumulada de un 26% en tan solo 5 años. Eso es una pérdida de poder adquisitivo de un cuarto de nuestros ahorros. sí, sí. ¿Qué te Donde parece había esto? 10.000, pues que donde había 10.000, ahora hay 7.000 y poco. O 7.500 Efectivamente, si o... tú Así que... tuvieses abierto una cuenta en 2021 con 10.000 euros, pues ahora tendrías en torno a 7.500 euros. Así, porque sí, porque esta gente le da por imprimir. Bueno, pues bien, pues habrá que darle las gracias, ¿no? Y seguir Sí, confiando en que velan por nosotros y por un futuro próspero de Europa y del mundo, claro que sí. claro que ¿Cómo sí, no? que vivan los políticos. Eso es. Y es que además, que no solo es esto, Mike, es que hay peores noticias todavía, que es que Ya. Resource Alpha nos trae este gráfico de inflación que compara la inflación que había en los años 70, cuando por los años 73, 74, con la guerra de Yom Kippur, que hubo un pico de inflación, ¿vale? Y nos lo compara pues, con la inflación actual. Y vemos que es que los gráficos, el azul es el de los años 70, ¿vale? Y el amarillo sería el actual, ¿vale? Estaríamos aquí en 2026 y es que parece que podríamos estar ante otro pico de inflación muy relevante, ¿vale? Que nos haría todavía más pobres. Esto realmente sorprende porque el patrón es calcado, ¿eh? Hasta ahora, hasta lo que vemos, ¿no? O sea, Sí, es sí, idéntico, vamos, las quiero decir. gráficas solapan bastante bien y bueno, pues a saber cómo continúa el conflicto con Irán, pero claro, cualquier complicación que eleve los precios del petróleo, pues el petróleo es como la base de la economía, ¿no? Y pues todo el transporte, además de todos los plásticos, pues vamos, necesitan petróleo. Sí, Así sí. que, bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Esperemos que la gráfica amarilla no siga al azul, porque si no la cosa se va a poner muy grave. Y Sí. bueno, pues habiendo dado ya las malas noticias y de que esta gente cada vez nos hace más pobres, Venga, pues vamos bueno, con algo bueno. Tráenos algo bueno, productor. vamos con algo bueno, ¿vale? Que, bueno, Ujú. pues ¿cómo nos podemos proteger de la inflación? Pues teniendo que, Buenas Mike. inversiones. Buenas Buenas inversiones. inversiones. Pues y para eso vamos a pasar a la siguiente La, sección, la, la La estadística del día. la estadística del día, que nos la trae un día más Blue Kurtik, ¿vale? Y nos... Grande. Grande Blue Kurtik. Y nos habla de los años en los que el SP 500 ha hecho 16 o más máximos históricos. Desde 1950
esto ha sucedido en 32 años, ¿vale? 32 ocasiones. Y quitando en el año 2018, que ocurrió esto también, en los que fue negativo el retorno anual, en los 31 restantes el retorno fue positivo con un retorno medio de un 19,3%, ¿vale? Esto daría Bien. un cierre anual para el SP500 en torno a los 8.166 puntos. ¿Qué te parece? Pues una buena noticia para cubrir lo de la inflación. Así que, bueno, no todo. Hay esperanza, un productor. Hay esperanza, hay esperanza. Si se hacen las cosas bien, todavía nos podemos proteger de esta gentuza. Eso es. Pues nada, pues estadística vista, paso al sentimiento, que bueno, pues lo tenemos donde lo tenemos prácticamente en todos los programas anteriores, que es en zona de codicia alta y sin mucho cambio, así que no me voy a extender mucho más aquí, pero sí que hay que destacar que ayer Donald Trump sacaba pecho Sí. de que los índices americanos, en concreto hablaba del SP500, está en máximos históricos. Este mensaje con esta foto nos dejaba ayer en su red social, Truth Social, y bueno, pues para los que no habéis visto nuestra sección de trampas de mercado, pues os Eh, recomendamos que le echéis un ojo, porque bueno, sí, sí. pues estos mensajes, desde luego, yo, vamos, según nuestra manera de entenderlos, Sí, están sí. destinados a generar contrapartida, en este caso entusiasmo, optimismo, y bueno, pues veremos en lo que deriva eso, ¿vale? Totalmente de acuerdo, productor. Y nada, pues sin más, vamos a pasar. Radar, dom, 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 dom. Radar del mercado. Pasamos al radar del mercado. Ayer vemos que los índices americanos cerraron en rojo. Por fin, Mike. Sí, pero si los miras ahora, amigo, y testaron zonas que comentábamos en el café de ayer, Sí, dándoles calambrazo y ahora están ya pegaditos a máximos. Pero bueno, ahora lo veremos. Sí, sí. sí. Continúa, por favor. Ayer tuvimos una jornada roja. Sí que es verdad que estuvo más roja de cómo cerró, porque el Nasdaq yo creo que llegó a caer en torno a un 2%, incluso más. Y bueno, terminó el día cerrando un 0,87% a la baja. El SP500 cayó un poquito menos, y cayó un 0,16%. Ayer cayó bastante la tecnología, luego lo vemos cuando miremos las acciones. Pero Sí. sí, como ha dicho Mike, pues bueno, los futuros hoy vienen verdes y bueno, pues parece que están contrarrestando las caídas de ayer, de momento. Tenemos al futuro del Nasdaq subiendo un 0,77%, el futuro del SP subiendo un 0,23% y el del Dow Jones cae un poquito, cae un 0,25%. En Europa tenemos retornos mixtos, con el DAX subiendo un 0,77%, el CAC que baja un 0,31% y el IBEX planito, cae un 0,11%. El Ok. petróleo retrocede un poquito hoy, baja un 0,6% hasta los 101,58 dólares. Y luego los metales que los tenemos verdes hoy, el oro que sube medio punto porcentual y la plata sube un 2,65%. Y el Bitcoin tranquilito hoy, sube Sí. un 0,35%. ¿Vale? En Perfecto. cuanto a las acciones, pues vemos aquí en el cuadradito este de semiconductores, pues que la cosa ayer estuvo roja. Ya avisábamos que son acciones con mucha fortaleza, pero que son muy volátiles y que un día te suben un 10, pero al siguiente te bajan un 8 y bueno, pues si te pillan a contrapié y entras en un mal momento, pues te pueden Hacer hacer pupa. daño, aunque a la Sí. larga, pues bueno, la tendencia de fondo es la que es. Y bueno, pues Sí. vemos aquí caíditas importantes, de casi un 7% para Intel, Micron que cayó casi un 4%, AMD un 2,30%, Qualcomm que cayó un 11%.
en definitiva, que ayer, pues bueno, pues la tecnología, en concreto los semiconductores, pues sufrieron un poquito, también sufrió el software y pues vimos subidas en sectores más defensivos como tecnologías sanitarias, también consumibles perecederos. Aquí tenemos pues a Coca-Cola, a Philip Morris, que bueno, lo vimos ayer, Sí, que es una de nuestras píldoras. píldora. Ujú. Y bueno, pues en definitiva, ayer subida de sectores defensivos y el dinero salió del riesgo. Veremos si hoy vuelve a entrar. Y pasando ya a las acciones de aquí de casita, pues bueno, pues sin pena ni gloria, ¿no? La banca bastante tranquila hoy, Santander baja un 0,4%, BBVA plano, CaixaBank baja un 0,47%, a Inditex lo tenemos plano y bueno, las energéticas, las eléctricas también planas, o sea que bueno, tampoco nada muy destacable aquí en España. Parece que suben las acereras, que tenemos aquí a ArcelorMittal subiendo un 3% y Acerinox que sube un 2%. Lo demás, pues bastante tranquilo. Ujú. Perfecto. Pues Pues pasamos con los gráficos, productor. ¿Te venga, parece? venga, a ver qué nos enseñas hoy del NQ, Mike. Venga, pasamos con el futuro del Nasdaq en gráfico diario. Bueno, hace ya unos días que veíamos, no recuerdo la estadística en particular qué día fue, productor, pero bueno, hace un par de programas veíamos esa posible corrección. Creo que la media estaba en un 2 y pico por ciento, bueno, no recuerdo exactamente, pero lo hemos ido viendo en cada uno de estos programas y marcábamos también este ranguito de aquí y en particular, esto sí que fue en el programa de ayer, los 29.245 puntos como nivel intradiario a consolidar para buscar esa corrección. Porque si habéis visto el programa de ayer, que si no lo habéis hecho, pues no sé por qué, comentábamos que en el perfil de volumen aquí teníamos ausencia de liquidez y que por lo tanto cuando esto sucede normalmente el precio suele cubrirla con bastante velocidad, ¿vale? Y si marcamos más o menos esta ausencia de liquidez, es decir, donde vemos menos nodos de volumen, estos picos son más bajitos, digamos, y lo extiendo, pues fijaos que es prácticamente la mecha de la barra de ayer, ¿vale? La intención, el cierre queda por encima, pero cubrieron toda esa cota de precios donde, como veíamos ya, pues no había mucha negociación, ¿vale? Entonces, ¿nos sorprendió esta corrección? Pues no, productor, ¿no? ¿Y nos sorprendió dónde ha llegado? Pues tampoco, porque como también veíamos, esto ya fue en algún programa pues del jueves o el viernes pasado, o sea, de la pasada semana, este rango en términos relativos, pues nos parecía importante y es justo, casualidad o no, lo que vino a pinchar ayer. Y además, otra de las frases que comentamos muchas veces es la del dinero llama al dinero, ¿vale? Y en este caso, fijaos como en el histograma, este testeo de ayer, sea por eso o no, para nosotros sí que lo es, pero bueno, en definitiva y en términos objetivos, vemos como la negociación en la jornada de ayer martes superó la media pues, de las últimas sesiones, ¿vale? Luego aquí tenemos una nueva referencia, ¿vale? Que ya os paso a mostrar aquí con el ranguito que nos dejó en la jornada, como digo, de ayer, martes día 12 de mayo, ¿vale? Por lo tanto, eh, para mí y desde ya el máximo y el mínimo de la sesión de ayer ya pasan a ser referencias importantes, por lo menos en un contexto intradía. Eso quiere decir que si el precio consigue trabajar por encima del máximo de ayer y aguantarlo como soporte, para mí la única dirección va a ser alcista. La contrapartida de eso es que empieza a chocarse con ese máximo que está situado en 24.455 y veamos en contexto intradía estructuras bajistas y eso, que el precio cada vez que testea, pues veamos hay muchas mechas y cierres por debajo de este nivel, por lo tanto esperaré una sesión más bajista. No obstante, como decía, el mínimo ahora de la sesión de ayer para mí es el primer mínimo a consolidar corto para esperar una corrección mayor. Que repito, no tengo ni idea de si se va a dar y la verdad que con lo que hicieron ayer cubriendo esta ausencia de liquidez, pues ahora mismo no, como digo, yo me mantendría muy cautos y trabajar el gráfico diario y esperaría, como digo, hasta que no pueda romper el mínimo de ayer, para mí, o estar fuera, buscar largos y poco más. Productor, ¿quieres añadir algo de aquí? Nada que añadir, Mike. Venga, pues pasamos entonces a los alemanes, a ver qué se cuentan.
Y en este caso no tenemos en absoluto ningún cambio en relación a todo lo que argumentábamos en el programa de ayer. Está mucho más cerca de la siguiente zona de soporte, que ya fue aguantada y más que reforzada como tal, que está situado en 23.872 y que es el POC, el precio más negociado de este rango que está trabajando el precio. La sesión de ayer, como digo, fue bajista. Ahora estamos a media mañana, bueno, siendo ya ahora las 12:20 de la mañana, pues tenemos a sesión alcista, pero como digo, se mantiene dentro del rango de ayer y yo aquí me mantendría a la espera. Ya esto ya lo comentábamos esta zona como un buen punto donde esperar alguna señal bajista por la relación riesgo-beneficio que nos podía dar, pero el precio se fue corto y ahora pues eso, está mucho más cerca de este nivel y aquí ahora mismo yo, si no hiciera intradía, me mantendría a la espera de que el precio viniera a tocar, como digo, repito, estos 23.870 puntos. Y tampoco tengo nada más que añadir aquí de Alemania. Dari, si te parece, pasamos con SP. Venga, pues vamos a pasar al SP500, que lo tenemos pues con poco cambio, por decir alguno, ¿vale? Estamos sin cambios, porque ayer el SP500 bajó un 0,16%, así que, bueno, pues tampoco hubo ninguna negociación relevante, así que seguimos con la resistencia que teníamos en los máximos históricos, en los 7.429, y los soportes pues en el mismo sitio donde estaban, ¿vale? Primer soporte 7.211, siguiente soporte y soporte muy clave para mí por estructura y volumen 7.125 y tercer soporte 6.840 puntos. Y nada más que decir aquí, Mike. No, es Seguimos, que no hay cambios. Estamos a la espera y a ver qué pasa. seguimos en un mantener. Correcto, sí, sí. Bueno, ¿y de Españita? Y de Españita, pues ahí seguimos en este lateral, que como bien definías tú, pues es un lateral asqueroso y sin cambios también. Es que poco se puede decir aquí. Para mí ahora mismo esto está inoperable y bueno, pues a la espera de que apoyen zonas de referencia o nos dejen nuevas referencias, pero por el momento pues, poco podemos decir. Aquí he marcado las zonas de soporte. El primero lo tendríamos por volumen en 16.644 hasta 16.700, toda esa zona. Y ya el siguiente por estructura, este sí que es muy clave, son los 16.247 puntos, ¿vale? Por la pérdida de eso, pues supondría la activación de un doble techo y la cosa se pondría muy fea, ¿vale? Y nada, resistencia, pues los máximos históricos en los entornos de los 18.500 puntos. Perfecto. Venga, pues pasamos, si te parece, al crudo y Bitcoin. Venga. ¿Ya has terminado? Sí. Venga, pues en el futuro del crudo, aquí únicamente recordar este clúster, esta confluencia de niveles que ya anticipaba en el café de ayer martes, ¿vale? Tenemos el POC del rango, que el precio continúa trabajando desde que se generó, a inicios de marzo. Este nivel está situado en 103,43 dólares. Y a su vez, si te de este perfil bajista, de este tramo bajista, lo mido con un perfil de volumen, el POC pues queda un poquito por debajo en 102,30 dólares aproximadamente, ¿vale? Así que por eso marcaba ayer con esta elipse, pues esta zona como la clave para esta semana. De momento ayer hizo un primer testeo, ¿vale? Y parece que encontró inicialmente resistencia, veremos, ¿vale? Yo, sobre todo también como decía ayer, este último nivel en 103,43 me parece el más relevante de todos, ¿vale? Además, por Fibonacci era una corrección entre el 62 y el 80%. Así que, bueno, veremos qué sucede. Pero como le suelten el muelle de aquí, yo creo que tiene viaje hacia el norte, ¿vale? Así que veremos si va aguantando. Por acción del precio, de momento, como digo, lo de ayer fue una primera barra de aproximación a la zona. No hay ninguna señal bajista, así que, bueno, hay que mantenerse aquí a la espera a ver cómo cierra hoy y, bueno, cómo transcurre la semana. Paso ya al Bitcoin. Al futuro de Bitcoin, como siempre, y es que tampoco tenemos cambios. En contexto semanal, se mantiene vigente la posibilidad de que el precio consiga dilatar los mínimos semanales previos antes de dilatar los máximos, ¿vale? Que eso es, la condición tiene que ser así. El precio antes de romper estos máximos tendría que venir a barrer los mínimos semanales previos para
que se activara esta posible manipulación, este posible fake out o rechazo, como lo queramos denominar, al extremo superior este tan importante, 79.660 dólares, ¿vale? De momento se mantiene ahí a medio camino entre ambos prácticamente. Y si bajamos de nuevo al diario, comentaba pues lo mismo, debido a esa mecha semanal previa, esta estructura de posible continuación larga que nos podría estar dibujando el precio, yo no la tendría demasiado en cuenta, precisamente por esa mecha, ¿vale? La que tenemos de la barra semanal, y lo que decía ayer y lo que paso simplemente a recordar es que yo esperaría a que encadenara 2 cierres mayores con alegría y después ya sí, ¿vale? Una vez que barra los máximos semanales previos, se invalida esa señal bajista y por lo tanto sí que me abriría más un sesgo optimista, o sea, un sesgo alcista, ¿vale? Pero de momento, pues nada, se mantiene luchando ahí o dentro del rango semanal previo, ¿vale? Y quería enseñar Google Productor, si me autorizas. Sí, hombre, ¿cómo no? Porque ayer, Está muy interesante, ¿eh? correcto, echarle un ojo al café de ayer si no lo habéis hecho, porque ayer, bueno, pues estábamos por aquí, bueno, veíamos el cierre del lunes en el programa de ayer martes y comentamos pues una zonita que paso a recordar muy brevemente porque tenemos diferentes elementos técnicos de todo este movimiento que extendió casi un 50% desde finales de abril, inicios de marzo. Tenemos en el perfil del volumen aquí negociación, tenemos además un rango por nuestro sistema también por estructura de volumen, que está justo en la parte alta, lo que pinchó ayer, y a su vez ya haciendo zoom a este último tramito largo que lo llevó a los máximos históricos actuales, también tenemos su precio más negociado justo ahí. Y bueno, pues hizo todo lo que le podíamos pedir, que viniera a testear y que nos mostrara rechazo, volviendo a dejar un cierre, bueno, plano en este caso, pero se ve claramente el rechazo aquí. Así que yo voy a tomar esta operación en apertura si el precio, bueno, pues activa dilatándome los máximos de ayer, ¿vale? Como ya he comentado con Dari antes de grabar, esto para mí va a ser un trade. Por supuesto, no ninguna recomendación. Es un trade, quiero decir, que con un cierre por debajo del mínimo que dejó ayer, es decir, un cierre sobre los 381,25 dólares, yo saldría de esta operación, ¿vale? Sería un stop aproximado entre un 1,90 y un 2 y poco por ciento, ¿vale? Con una proyección hasta máximos históricos, en el caso de que se desplazara hacia el norte, pues tenemos ahí hasta máximos históricos un 3,42 y mi idea sería, si esto sucede, descargar un poco de posición y quedármela para ver si continúa, ¿vale? Pero como digo, esto es en formato, vamos a decir, especulación o trade, ¿vale? Porque si me perdiera en cierres estos mínimos de ayer, puede venir tranquilamente pues a visitar los 365 dólares y ahí ya vería si me deja nueva señal. Así que yo, como decía, bueno, pues justo ayer la enseñábamos, ha hecho lo que le pedía y yo entraré si me activa en apertura americana. Y poco más que decir de aquí. ¿Quieres añadir algo, productor? Pues nada, que tiene muy buena pinta y que aquí tienes un servidor que, pues que te va a acompañar en esa operación. Vamos 2 soldados a la guerra entonces, bien, hombre. Efectivamente. Pues nada, pasamos Give me entonces, ¿no? Give me your scalping shit. They're briefing. Give me Hostia, your esta no me, scalping shit. esta no me la esperaba. Es que el productor ha hecho aquí unas nuevas entradillas, digamos, y las estoy escuchando por primera vez al igual que vosotros y me tiene realmente fascinado el productor. Que te he puesto vamos. musiquita, que te he puesto Sí, musiquita. sí. Venga, a Sí, ver sí. qué ha hecho el experto de operaciones de 30 segundos. Bueno, experto no creo. Bueno, Pero bueno, veo vamos. verde. Bueno, veo verde, pero empezó ayer Rogelio. Hice 2 operaciones con 2 contratos. La primera a las 20:04 de la tarde y la segunda a las 20:11, ¿vale? Por tanto, a última hora. La primera con resultado negativo, como veis aquí, el net profit de la posición menos 90 dólares por contrato, ¿vale? Lo que me ponía un drawdown intradiario de menos 185 dólares. Aquí os enseñaba la excursión negativa y positiva, ¿vale? Y como veis, esta última columna que estoy marcando, este trade me llegó a dar en positivo 55 dólares por contrato. Esto lo digo porque veamos cómo el stop fue de 90, luego no me protegí en break-even ni no modifiqué la gestión, es decir, me mantuve con el stop inicial, con el riesgo inicial, porque el precio apenas desarrolló a mi favor, ¿vale? Como veis, la máxima excursión positiva que tuve en este trade fue de 55 dólares por contrato y finalmente saltó el stop, que ahora veremos ejecuciones y contexto en los siguientes gráficos, pero bueno, esto me saltó en 90 dólares por contrato. Y la segunda operación pues fue 7 minutos después también del lado corto y en este caso se fue a objetivo.
La tuve en negativo únicamente $25 por contrato, es decir, 3-4 ticks y se fue con bastante fuerza al objetivo. De hecho, podría haber estirado algo más, ahora lo veremos, pero no me dio apenas tiempo y bueno, pues salí finalmente con $120 por contrato, lo que me sitúa en un break-even, en un ligero positivo ayer con $50, ¿vale? Vamos ahora a ver las ejecuciones en Ninja, como siempre. Esta es la sesión de hoy, que aún no tengo operaciones, como veis ahí, y vamos a ver entonces, hacer zoom a las de ayer. Aquí, como siempre, vamos a ver la ejecución y la estructura y después vamos a ver las zonas en TradingView. Bueno, la primera entrada fue por techo, aquí tiene una zona de volumen que, repito, ahora vamos a ver. Tenemos una primera aproximación a esa zona, el primer tramo correctivo y la segunda pata o testeo, dejándome esta estructura o posible estructura de techo, que no fue posible. Fijaos cómo no siempre tener la razón en trading, digamos, o que tu hipótesis sea correcta, vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque también depende de la gestión. La gestión es uno de los pilares principales. De hecho, ya podremos hablar algún día de ella, productor, pero 10 traders utilizando un mismo sistema no tienen por qué tener los mismos resultados. Y a lo que voy con esto es que fijaos cómo yo entro aquí corto por esta estructura de techo, con un stop muy reducido y muy controlado. Ahora veremos en el contexto del TradingView por qué. Pero el precio simplemente volvió a testar algo esa zona de volumen y finalmente me dio la razón, pongo entre comillas, o la hipótesis del techo se cumplió, porque yo justamente hasta este mínimo de aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, por querer poner un stop muy ajustado, bueno, me saltó el stop, pero la estructura se mantuvo hasta el mínimo previo, ¿vale? Esa estructura de techo. Y la segunda entrada es el precio, finalmente, como decía, cumple esta estructura de techo, me deja una zona de indecisión aquí, fijaos la sucesión de estas velas, con mechas arriba y abajo, y una barra que barre todos estos máximos, testea esta zona previa, si tiramos un Fibonacci esto sería un 62%, y yo decido entrar corto en esta vela de rechazo, buscando de nuevo esta zona de mínimos. Como veis me salgo antes, pero es que esta barra fue muy fuerte, aquí ya tenía más de un 1 a 1 porque el stop lo tenía justo por aquí encima, también era muy reducido como este de aquí, y bueno, pues es cierto que aquí sí que podría haber optimizado algo más el target, pero no me dio tiempo a mover la orden y bueno, pues me sacó ahí el objetivo que tenía inicial. Y vamos a pasar ahora ya entonces a ver en TradingView esas entradas de ayer. Veo las banderitas, que son las marcas ahí que me dejé para ver cuándo hice la operación. Y aquí tenía una zona de volumen muy importante. Fijaos cómo venía el mercado. Venía ayer cayendo desde la apertura americana, que es justo donde tengo aquí la traza, pues venía cayendo. Esto fue las 15:45, 15 minutos después de abrir los Yankees. Y venía cayendo un 1,89 desde la apertura, 554 puntos sin mirar atrás, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este era el mayor volumen de toda la caída, ¿vale? A través del perfil y de velas de rangos tenía identificada aquí una zona pues muy relevante y que el precio ya aguantó como resistencia, ¿vale? Este es el contexto por el cual yo aquí buscaba cortos. De hecho, fijaos como después, una vez que rompe aquí y ya rota esta zona, el precio empieza a corregir con bastante alegría, ¿vale? Por eso, bueno, eso es el motivo por el cual estaba esperando que el precio tocara esta zona, que finalmente lo hizo. Esta es la primera entrada de techo, que me salta el stop por tenerlo ahí muy reducido, ¿vale? Y este es el rechazo, que si tiro un Fibo, como decía antes, en los gráficos de Ninja, si aquí tiro un Fibonacci, el 62% es donde tengo la traza, entonces yo busqué ese módulo bajista, buscando un último latigazo más corto, ¿vale? Y poco más. ¿Se ha entendido, productor? ¿Tengo que repetir algo? Se ha entendido perfectamente. Pues creo que la pildorita de hoy es española, ¿puede ser? ¿Producto nacional? Es ¿Puede ser? española, sí, es española. Y normalmente traemos cosas que nos llaman la atención para bien y en este caso es algo, pues, más una llamadita a la precaución, ¿no? Mike. Te escucho perfecto, sí, sí. Ah, vale, vale. Es que ya empezamos a hablar de acciones españolas y te me Y... ausentas. No, estaba aquí eliminando los dibujitos de ayer. No, por favor, dale ahí a la píldora. Ya, la píldora del día. La píldora del día. Me Pues tienes fascinado, productor, de verdad, con estos sonidos. La producción ya es hollywoodiense y estoy realmente muy fascinado. Por favor, esto, adelante con la píldora. esto es high quality.
Pues Es- nada, mira, hoy os voy a hablar de la banca española, ¿vale? Voy a hablar de los dos grandes bancos de Santander y BBVA, pues bueno, que han hecho subidas estratosféricas sí. desde el COVID. Y bueno, pues aquí tenemos la subida de Santander en torno a un 800% y la de BBVA que es de en torno a un 1200%, ¿vale? Han subido lo suyo, la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? No han hecho nada malo, pero me ha llamado mucho la atención esta resistencia creciente de largo plazo, ¿vale? Que tenemos este primer tick en el año 98, tenemos un segundo tick en 2007, antes del crash inmobiliario, vamos, de la crisis inmobiliaria, Sí, y justo al tick nos ha tocado el Santander esa línea, ¿vale? sí, Resistencia creciente de largo plazo y bueno, pues sí. Que no somos en particular de trazar directrices constantemente, pero es cierto que esta que nos está enseñando el productor es de largo plazo bueno, y el testeo ha sido al céntimo, vamos. efectivamente, Sí, es sí, que nos toca tres máximos que han sido, vamos, dos máximos que han sido muy claves en sí, la sí, sí. historia de la acción. Y Y, y, y no me digas que hay otra que ha hecho lo mismo. pues hay otra, su prima, su amiga, su hermana, BBVA, que voy a sacarla por aquí. Y si nos fijamos, también esa directriz creciente, resistencia Sí, sí. creciente de largo plazo, aquí la Ujú. tenemos que, pues que nos la ha tocado también prácticamente al TIC, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, curioso. pues bueno, ¿significa esto hay que salir por patas porque ha tocado la directriz? Bueno, tampoco es para ponerse así. Pero bueno, yo a raíz de esto sí que andaría con cierta precaución y bueno, pues he marcado aquí tanto en Santander como en BBVA por los soportes que tenemos por estructura y volumen. En el BBVA estaría el soporte clave en los 16,93 euros, ¿vale? Ya perder estos mínimos de aquí, pues nos cambiaría la estructura semanal. Esto es gráfico semanal, ¿vale? Nos Ujú. cambiaría la estructura semanal y ya tendríamos máximos y mínimos decrecientes, lo cual pues no es nada positivo para la acción. Y en el caso del Santander hasta nos activaría un doble Qué techo, chico. ¿vale? Ujú. El caso del Santander, pues el soporte clave está en los 8,85, ¿vale? Y, Perfecto. y poco más que decir, nada, hoy la pildorita en vez de, vamos, normalmente ya digo que traemos algo bueno, pues hoy es una señal de alerta que nos ha llamado la Ujú. atención por la coincidencia en los dos casos y bueno, pues creemos que es para tenerla en cuenta Sí, sí, sí. los que estén dentro, vaya. Y curioso que las dos lo hayan hecho pues prácticamente idéntico en relación a la directriz esta de largo plazo. Así que sí. Efectivamente. Como mínimo, dato técnico a tener en cuenta, como mínimo. Sí, a mí que me gustan Así. las coincidencias, los patrones y demás, vamos, me ha llamado mucho la atención, digo, pues se lo vamos a traer a nuestros queridos oyentes. Claro que sí, eso es. ¿Y la canción final se mantiene o también me has hecho cambios con la Se Toñi? mantiene, ¿no? Bien, bien. Tampoco te pases, Vale, no vale. puedes estar ahí todo el día currando, no. Bien, bien, bien. También hay que pasarlo bien, Digo yo. hay Sí, que sí. pasear al perro, Hay que darle a me gusta al vídeo y poner un comentario también, ¿no? Hay hay que que, suscribirse. sí, yo suelo, cuando veo algún vídeo de YouTube y me gusta, le doy al me gusta, llámame loco. Bien. Es una práctica, pues muy respetable. Así Sí, que te felicito por ello. Pues nada, productor. Yo por mi parte pues estoy nada, listo pues y me voy a terminado. entrenar. Pues a Así tomar por que, saco. Que entrenes muy bien. venga.
Feliz Muy día para bien. todos y nada, mañana más café y más mercados. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.